tardes a todos, les damos una cordial bienvenida una vez más a su programa Luces para el Alma del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Y hoy, como siempre, un invitado muy especial, un trabajador espírita activo, Guido Mardini. Buenas tardes, Guido. Gracias, muy gentil, muy amable, muy contento de estar aquí con ustedes divulgando nuestra doctrina. Muchas gracias. Sí, y hoy, como siempre, vamos a tocar un tema muy bonito, pero a la vez bastante complejo y muy actual, que creo que tenemos como que todos como denominador común, porque estamos en un planeta todavía muy inferior, y es el tema de los padecimientos, de las causas actuales de nuestras aflicciones. Entonces vemos cómo hoy por hoy vemos tanto sufrimiento en el planeta Tierra, vemos desigualdades sociales, vemos que unos nacen en unas condiciones de pronto muy de carencias absolutas, mientras que otros están como que en esa opulencia, en una situación muy diferente. Vemos que unos tienen una capacidad física inigualable, mientras que otros desde que nacen ya están sometidos como a enfermedades. Y el Maestro Jesús hace más de 2000 años nos dijo: bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Pero nos dice también la doctrina espírita que esto sería absurdo como entenderlo si no tenemos un punto de vista diferente o el conocimiento de la vida futura, ¿ya? Y si no tenemos también conocimiento pues de las leyes divinas, de cómo funcionan y de la justicia de Dios. Y el mismo Dios pues nos acercó a un conocimiento a través de la doctrina espírita de sus atributos, como un Dios justo, un Dios bueno, ¿verdad? Un Dios misericordioso que es perfecto o infinito en esas perfecciones más bien. Y ese conocimiento de que, bueno, ahí debe haber entonces, si Él es así con esos atributos, hay una causa justa detrás de todas esas cosas que padecemos, y el Maestro Jesús vino a enseñarnos, a acercarnos a esas causas justas, y en la actualidad, a través de la doctrina espírita, hoy comprendemos mucho más las enseñanzas del Maestro Jesús. Entonces es así como vemos que hay como dos tipos, Guido, de las causas de las aflicciones, unas que tienen que ver con nuestra vida presente, el momento actual, las cosas que nos afligen, por las cuales sufrimos, pero también hay unas causas pretéritas o pasadas, mucho más complejas, digámoslo así, que tienen que ver ya con por lo menos el conocimiento de la pluralidad de existencia, y que solo es posible explicarlas a través de la reencarnación. Entonces hoy vamos a centrarnos un poco más en esas causas actuales de las aflicciones, y vamos a explicar un poco más esto a la luz de la doctrina espírita. Sí, tienes toda la razón. Viene a mi mente la imagen de, me imagino, un Maestro Jesús ante ese conglomerado de personas ansiosas, sufrientes, llenas de dolores, de pesares, y Él en su inmensa sabiduría y en su amor pronunció el más bello canto de amor que conoce la humanidad, las bienaventuranzas. Cuando Él pronunció aquello, trajo al mundo una luz de esperanza diferente, porque dijo: todos aquellos que sufren serán consolados. Es muy cierto, ya lo acabas de decir, y precisamente es allí donde debemos hacer hincapié, porque muchas veces nuestros sufrimientos los generamos nosotros mismos. Somos herederos de nuestro pasado, tanto de vidas pasadas como el pasado que generamos con nuestros actos. Es por ello pues que debemos estar muy contentos de saber que la doctrina espírita nos aporta las herramientas para superar estas situaciones. En el Evangelio según el Espiritismo encontramos pues que muchas veces son nuestros propios actos los que generan nuestro propio dolor. En cierta ocasión una entidad decía que nosotros somos nuestros propios enemigos porque no nos amamos, no nos sabemos amar.
llenos de orgullo, de soberbia, de ambiciones desmedidas, generamos conflictos en las relaciones humanas. Vemos cómo hay conflictos entre parejas, vemos cómo se desbaratan muchas uniones, vemos cómo hay enfermedades que son el resultado del desenfreno de las personas, vemos cómo hay tantas dificultades y dolores y amarguras en el alma del ser humano que nos preguntamos, ¿pero por qué? Y las personas desconocedoras de la verdad atribuyen todos sus males a Dios, a la vida, a la mala suerte y a tantas cosas sin pensar, sin detenerse a pensar un solo instante, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? Y el Evangelio, según el Espiritismo, lo dice allí. Si nos detuviéramos a pensar, a pensar un momento lo que ha sido nuestra vida, quizás encontraríamos que muchos de los sufrimientos de la vida actual son el resultado de nuestros actos pasados. En esta etapa de la vida ya muchas veces le digo a mis hijos y a los nietos que la experiencia que ellos están teniendo hoy reflejará el futuro de su vida y que por lo tanto cada acto tiene que estar impregnado de amor, de bondad, de equilibrio, de seriedad, de respeto y de mucha moral, porque solamente de esta forma se pueden construir una vida futura en esta existencia llena de paz, que tengan equilibrio en lo que se alimentan, porque de allí también provienen muchas enfermedades. Cuando les explico esto me dicen, pero entonces, ¿cómo disfrutamos de la vida? Es que se puede disfrutar de la vida sin necesidad de llegar a los excesos, porque los excesos nos llevan precisamente a cometer muchas equivocaciones. Recuerdo el caso de una persona que en una ocasión se acercó y me preguntaba que había tenido mucha mala suerte en la vida, porque había tenido varios matrimonios y en todos los casos había tenido mucho dolor y sufrimiento, porque no la amaban como ella merecía que la amaran, y que por lo tanto su vida había sido un desastre. Sus hijos, que había tenido en varios matrimonios, la habían abandonado y se sentía muy sola, y que ella sufría porque no entendía por qué Dios había permitido que esto sucediera con ella. No entendía por qué razón tenía tanta mala suerte. Siendo ella una persona que amaba tanto, nunca había recibido amor. Yo la escuchaba. Le pregunté entonces, ¿y tú qué has hecho? ¿Qué tanto amor has dado? No, es que es a mí a quien me deben amar. Si a mí me aman, yo doy ese amor, si no, yo no doy ese amor. Y usted se ha puesto a pensar que eso es un acto egoísta. ¿Egoísta yo? Me decía. Egoísta porque no me dejo que me amen como ellos quieren, sino como a mí me gustaría que amaran. Vemos allí una situación en donde la persona se cree víctima, pero realmente ella es la causante de sus propios dolores y dificultades, porque generaba una conducta, un tipo de comportamiento con sus parejas que hacía que estos a la larga terminaran retirándose, porque era de un dominio y una exigencia de exigir cómo quería ser amada. Y no se puede llegar a un sentimiento del amor con una predeterminación de cómo. El amor es libre. Y el comportamiento, por lo tanto, nos lleva a esa situación cuando sabemos amar como tal. Tenemos el ejemplo del Maestro Jesús. Yo terminé diciéndole, la única manera como pueda superar esto no es por la mala suerte, no es por castigo de Dios, sino recurra a la enseñanza cristiana, recurra a las enseñanzas de la bienaventuranza del Maestro Jesús y allí va a encontrar explicaciones para ello. Pero ¿cómo? Si yo oro todas las noches, si yo oro y le pido a Dios que me ayude, dice, pero usted no se está ayudando a sí mismo. Entonces, el mensaje en el fondo, ¿cuál es? Que debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, no generar nuestro propio dolor y sufrimiento, porque de lo contrario vamos a convertir nuestra vida en una situación de llanto permanente. Hay varios tipos de aflicciones en ese sentido. Por ejemplo, el alma se puede sentir afligida, y hago un paréntesis, la aflicción es un estado particular del alma en donde hay dolor, sufrimiento, tristeza y abatimiento. El espíritu se siente decaído completamente y el dolor lo consume. ¿Sirve de algo esa aflicción?
Según la doctrina espírita, para superar esos estados de aflicción es necesario tener una visión muy alta de la vida, es decir, desde el punto de vista espiritual, ver la existencia desde la vida espiritual. Sí. Cuando hacemos eso de esa manera, todo cambia inmediatamente. Si estamos pasando por un momento de una dificultad en la vida, de una aflicción por una enfermedad propia o de un ser querido que nos aflige mucho, preguntémonos, ¿qué razón tiene esto? La doctrina espírita nos da las explicaciones específicas. Hay una causa anterior, hay una situación de vida pasada o una situación de vida presente que está ocasionando aquello. Si es de vida pasada, pues ya hay una solución para ello y el mundo espiritual nos trae y nos pone en esas condiciones. Si es de la vida presente, revisa tus actos, revisemos nuestras conductas y comportamientos y así determinaremos dónde estamos fallando o en dónde hemos fallado para corregir ese punto. Solamente así. Y darnos cuenta que la aflicción nos lleva a su vez a un aprendizaje, a reconocer nuestras propias imperfecciones, a reconocer qué tanto hemos fallado en el orgullo, en el egoísmo, en la soberbia, en la susceptibilidad. La susceptibilidad, por ejemplo, eso es algo tan común en nuestro mundo. Somos tan susceptibles a lo mínimo. Alguien dice algo y lo tomamos a pecho y enseguida eso puede ser motivo de una discusión, de un enfrentamiento, de un hecho difícil de superar y generamos odio y resentimiento dentro de nosotros que vertemos hacia los demás. Ese es un sufrimiento que entonces la persona sigue conservando dentro de sí por mucho tiempo y por años. Recuerdo que una vez alguien me decía, a mí me hicieron mucho daño y yo no perdono, nunca perdonaré a esa persona que me hizo daño, jamás. Digo, pero mire, observe, el Maestro Jesús a pesar de todo lo que le hicieron, perdonó. Ese fue Jesús, yo no soy Jesús, me decía. Sin embargo, Él nos enseñó a perdonar. Y esa señora, mujer también llena de odio y resentimiento, que decía que no podía perdonar jamás lo que le habían hecho, terminó sus años sufriendo enfermedades supremamente dolorosas y llena de una amargura en donde la soledad prácticamente fue la que la mató más que la enfermedad. Entonces, hay que ver la vida desde una posición diferente, desde el punto de vista espiritual, porque solo así vamos a redimirnos de nosotros mismos. Así es. También está la aflicción, como mencionaba un poco anterior, cuando se refiere a una situación de una persona que estamos atendiendo, que experimenta un caso de sufrimiento o de una enfermedad específica. Allí es donde se requiere aún más una condición de vida diferente y una comprensión distinta, porque es un aprendizaje para aprender a amar. El amor, como lo enseñó el Maestro Jesús, es amplio, es libre, es espontáneo y surge de lo más profundo del alma. Cuando surge así, es cuando podemos decir que verdaderamente estamos aprendiendo a amar como tal. Y es un largo proceso en el ser humano, esto no es fácil. Requiere de práctica, de perseverancia, de continuidad, de mucha renuncia. Hay unas frases de Jesús, unas enseñanzas de Él que recuerdo con mucha frecuencia y que nos ayudan mucho. Cuando Él dice, todo el que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es maravilloso porque ahí Él nos está diciendo, deja tu egoísmo, deja tu orgullo, deja la soberbia, deja la aflicción, toma tu cruz, es decir, cualquier sufrimiento, cualquier aflicción que haya en tu vida, acéptala con renuncia de ti mismo, con amor, esa es la cruz, y sígueme con amor. Porque Él lo dijo también, mi yugo suave y ligero es, porque el yugo de Él es el yugo del amor. Y si es amor, no tiene por qué haber sufrimiento. Así es. Él murió por amor y se entregó por amor a nosotros. Y eso es lo bello de la doctrina y de la enseñanza de Jesús, que su entrega y su sufrimiento como tal lo vemos nosotros, pero Él lo hacía con tal amor que podíamos decir que prácticamente nos sufrió. Dolió la maldad que le hicieron, todo lo que le hicieron, pero en Él había una entrega total porque sabía lo que estaba haciendo y cumpliendo con la labor del Padre. ¿Qué nos enseña también la doctrina espírita en ese sentido?
que tenemos que tener conciencia moral. Kardec lo dice, conciencia moral, para así, de esa forma, poder comprender mejor las razones de nuestra vida. Tengamos fe en nosotros mismos, aprendamos a amarnos, de verdad. Dejemos tanta susceptibilidad a un lado, veamos la vida futura. Queremos que nuestra vida mañana, en el futuro de nuestros años que nos quedan por delante, sea una vida llena de paz y felicidad. Entonces actuemos con bondad, con paz, con felicidad, entreguemos lo mejor de nosotros, no guardar rencor ni resentimiento para nadie, renunciar a las ambiciones, a los poderes si se desean, y mantenerse tranquilo, lejos de cualquier susceptibilidad, para que así mantengamos una vida tranquila, apacible de aquí en adelante. Y si llegan dolores y sufrimientos, pues que vengan, que estamos dispuestos a aceptarlo por amor, porque tenemos una posición espírita desde el otro lado que nos enseña cómo hacerlo con amor y tranquilidad y paz. Qué bonito, escuchándolo a usted, vemos que hay como que en la causa presente de nuestras aflicciones, lo que de todo eso que usted nos hablaba nos queda es que definitivamente tenemos como seres humanos, que somos seres espirituales viviendo pues esta experiencia humana, tenemos que pasar por muchas lecciones. Sí. La experiencia de las aflicciones, de los padecimientos, podemos traducirlos entonces como un conocimiento. ¿Ya? El pareciera que por nuestra calidad de espíritus inferiores, el no tener esas lecciones, el no recordarlas, nos hace que más adelante no enmendemos por la impunidad en que a veces solemos nosotros los seres humanos pasar, hace que volvamos a recaer. Entonces es necesario desde este punto de vista, Guido, vivir de pronto como que el mal para conocer el bien. Pareciera, ¿no? Que hay que conocer el mal para conocer el bien, o hay que experimentar la oscuridad para valorar la luz. Entonces ahí vamos mirando nosotros que todas estas experiencias de las aflicciones tienen unas causas presentes que tú bien lo decías, tendemos a culpar a Dios, pero muchas de esas cosas se encuentran al interior de nosotros mismos por ese desconocimiento que tenemos primero de nuestras emociones. Nos exaltamos, tomamos malas decisiones, de pronto ofendemos a los otros, no miramos esas debilidades, esas inferioridades, y que más adelante son, como decía el apóstol Pablo, cosechamos lo que sembramos. Así es. Entonces yo no puedo, si yo siembro limones, yo no puedo esperar a recibir manzanas o peras, porque eso es lo que voy a cosechar. Entonces ya vimos las causas o el origen, el porqué de esos padecimientos. ¿Qué podemos decirle también a la gente que nos ve, que nos escucha sobre el para qué, desde el punto de vista de la doctrina espírita, y así como que ir concluyendo? La doctrina espírita nos pone en un momento extraordinario cuando nos dice que somos seres en evolución y que cada uno es dueño de su propio destino. Tenemos un libre albedrío y nos enseña que debemos utilizar de manera positiva este libre albedrío. Somos dueños de nuestros propios actos y por lo tanto debemos esforzarnos en que sean actos llenos de rectitud y de comportamiento dentro de las leyes morales que nos enseña la doctrina espiritista, de las leyes divinas. Solamente así podemos salir adelante. Ese para qué de estos sufrimientos es precisamente para que nos demos cuenta de nuestras propias inferioridades y aprendamos a crecer corrigiéndolas. Y para eso se requiere mucho esfuerzo, mucha voluntad. No basta recordarlo hoy, sino mantenerlo presente siempre y despertar ese nivel de conciencia espiritual, de conciencia moral, para que la prueba obtenga el beneficio que nos quiere aportar. Cuando el ser humano se da cuenta de sus fallas y de sus errores, dice entonces: Dios mío, si yo no hubiera hecho esto de esta manera, hoy no estaría experimentando este sufrimiento. Sí. El reconocimiento de ese error ya es una enseñanza de por sí. ¿Y para qué entonces? Para corregirlo y no volverlo a cometer. Si lo vuelvo a cometer, inconsciencia total, más sufrimiento, más dolor. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando el mismo ser humano así lo desea. Entonces, esto nos lleva a concluir
que debemos esforzarnos cada día por ser mejores cristianos, Así es. mejores espíritas, de tener la enseñanza espírita presente en cada acto de nuestra vida y con el esfuerzo de la conciencia y de la ayuda espiritual seguir avanzando y superar todas las dificultades que se nos presenten. Porque esa es la tarea, ese es el aprendizaje, cómo resolvemos las situaciones difíciles de la vida. Eso, muy bien. Sí, yo creo que uno de los mensajes más bonitos de la doctrina espírita es precisamente que nos ayuda, ¿verdad?, a conocernos un poco más y nos aporta en esa transformación moral. Entonces, para concluir, ya les vamos a dejar con una frase, Guido, que nos enseña Chico Xavier, este espírita y medium, y dice: la conciencia es mi guía, la paz es mi abrigo, la experiencia es mi escuela y el obstáculo es mi lección. Entonces los esperamos el próximo domingo con más luces para el alma. Muchas gracias. Gracias igualmente, gracias.